¿no? Pues hablamos de lo que es diagnóstico y trastornos de la motilidad esofágica, ¿no? Entonces, existen ciertos trastornos en el esófago en relación a la motilidad, ¿no? Pues se define como las condiciones en las cuales la motilidad del esófago difiere significativamente de las variaciones normales aceptadas, ¿no? Entonces, es una alteración en realidad de la contractilidad del esófago, ¿ya? Esta, estas alteraciones son relativamente infrecuentes. Tampoco se conoce muy bien sus causas, ¿ya? Generalmente, las alteraciones esofágicas, ¿qué van a presentar? Presentan disfagia, vale decir, dificultad a la deglución, sean sólidos, líquidos, ¿no? Un dolor torácico que puede asemejar a una angina de pecho, ¿ya? Pirosis, puede presentar regurgitación el paciente y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque no tienen una alimentación regular estos pacientes, ¿no? Además, se van a diagnosticar esto a través de estudios manométricos, ¿ya? Entonces, en los últimos años ha habido ciertos cambios por la presencia o por la aparición de un equipo que se llama la manometría de alta resolución, ¿no? Ha hecho que según estos estudios, a las clasificaciones han variado un poco y al mismo tiempo tienen un impacto en lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, este equipo nuevo pues ha hecho que se clasifique de distinta manera. Entonces, el diagnóstico va a ser en base a estos hallazgos manométricos, a este examen o este estudio manométrico, ¿no? Y exceden dos variaciones para decir que hay anormalidad de la contractilidad del esófago. Se ha usado una clasificación que se llama la clasificación de Chicago. Bueno, obviamente estas clasificaciones se hacen en base a consensos. Acá está en su libro de Savington. Me olvidé de decirles que el libro de consulta es el Savington. Lo he visto el Shuar, pero el Shuar no está tan ordenada como en el Savington, es menos amplia. Creo que Eh, mejor es el Savington. no está cambiando las diapositivas, siguen la de diagnósticos y trastornos de la motilidad esofágica. Bueno, a ver, a ver, a ver. Mm, Ahora, No, doctor. qué raro. Y ahí No, doctor. no cambia. Bueno, a ver. Ahí, Todavía, doctor, tal vez si vuelve a presentar. a ver, a ver. Voy a salir. Ahora sí, doctor. Ah, ya. Entonces lo voy a agrandar entonces. ¿Ahora sí? Sí, doctor, está en la de clasificación de Chicago. Ya. Alguien quiere unirse, me dice. Pero no nos... A ver, un rato.
Valerie, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. A ver, vamos a hacer esto. Ampliar entonces. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Les decía que existe una clasificación que se llama la clasificación de Chicago, esto en función a consensos que se realiza actualmente, ¿no? Hay sociedades de cirugía, todas las sociedades hacen consensos y según eso sacan o hacen modificaciones de ciertas clasificaciones. Como en este caso, este está en su libro de Savingstone, esta clasificación de Chicago, que indica trastornos principales del peristaltismo y trastornos menores del peristaltismo. Esta es una versión 3 y esta ya es otra versión que es la versión 4 del 2020. Vale decir que cambia un poco, cambia. Entonces, está en función a los trastornos del flujo de salida de la unión esófago-gástrica, ¿no? Todos ellos tienen en común una presión de relajación integrada aumentada, vale decir que es mayor a 15 milímetros de mercurio, diferenciándose en la presencia o no de peristalsis conservada. Y entre estos están la acalasia y la obstrucción funcional del esfínter esófago-gástrico, ¿ya? Entonces, y acá, entre los trastornos de la peristalsis, estarían la ausencia de peristalsis, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil y motilidad esofágica inefectiva. En realidad, cambia un poco, pero entonces van cambiando de acuerdo a consensos. Esta última sería esta, ¿no? La clasificación de Chicago. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de Chicago, vamos a ir describiendo cada una de estas alteraciones del esófago. Entonces, ¿para qué nos sirve esta clasificación de Chicago? Nos sirve principalmente para ver estos trastornos de la motilidad esofágica, ¿no? Entonces, se clasifica mejor con el sistema de Chicago. Y esto es en función a los datos que nos muestra la manometría de alta resolución, ¿ya? Estos equipos que van a controlar la presión intraesofágica, ¿no? Fue desarrollada para permitir un diagnóstico uniforme de los trastornos de la motilidad esofágica, basándose obviamente en los hallazgos de la manometría de alta resolución, ¿no? Entonces, este equipo nos va a dibujar las contracciones que presenta el esófago. ¿Se utiliza para qué? Para catalogar los trastornos motores esofágicos. Se tienen en cuenta exclusivamente la motilidad del esófago distal y el esfínter esofágico inferior, que son los más importantes, ¿no? Entonces, a ese nivel estarían más las alteraciones del esófago. Con esto vamos a revisar 4 grupos de anormalidades motoras esofágicas. Los principales van a ser la acalasia, la obstrucción del esfínter esofágico inferior, función motora esofágica normal y función motora esofágica limítrofe o borderline, ¿no? Esto puede verse en pacientes asintomáticos. Entonces primero vamos a describir ciertas características de estos equipos, ¿ya? Vamos a comparar dos equipos que son un equipo, la convencional, la manometría convencional, que es esta del lado derecho, y la manometría de alta resolución, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia de estos equipos. Aquí en nuestro medio solamente creo que hay esto en el gastro, la manometría convencional. Sé que hay en los olivos la manometría de alta resolución, ¿no? Entonces, son equipos en realidad que como las teles, como antes venían con resoluciones menos definidas, actualmente hay televisores con mucha resolución más. Entonces, al igual que esos, hay equipos que van evolucionando en su calidad, ¿no? Entonces, vemos la manometría convencional primero. Esta manometría convencional
que existe en el gastroenterológico, ¿no? Es de gran utilidad durante ya 40 años. Miren, imagínense tanto tiempo ya está este equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la manometría de alta resolución? Generalmente esto utiliza 5 transductores ubicados en el esfínter esofágico inferior a 5 centímetros, a 10, a 15 y a 20 centímetros, como se ve en esta imagen. Los transductores están localizados a ese nivel, ¿no? Entonces, no registra en forma simultánea todos los componentes del esófago, ¿ya? Evalúa actividad motora del esófago y esfínter esofágico inferior, ¿ya? Principalmente. Es útil en el estudio de la disfagia, ¿no? El examen puede durar entre 15 a 20 minutos, ¿no? Eso es lo que dura este tipo de examen. ¿Cómo es que se hace así para que vean, tengan una idea de cómo es que se hace este examen? Entonces, a través de la vía nasal se coloca una sonda de plástico flexible de 2 a 3 milímetros de diámetro con anestésico local. Esto para facilitar el paso por la garganta, ¿no? Además, se puede ayudar con un sorbo de agua, como alguna vez tal vez han visto ustedes cómo colocan la sonda nasogástrica. Una vez colocada, se conecta a un aparato que va a transmitir la información a un ordenador. Durante la prueba se retira despacio la sonda para ir realizando los distintos estudios, algunas veces sin tragar y otras veces tragando pequeños sorbos de agua. Con ellos se va a visualizar la actividad motora del esfínter esofágico inferior, cuerpo esofágico y esfínter esofágico superior y faringe, ¿no? Entonces, en realidad, esta manometría convencional nos va a hacer ver la actividad motora de estos segmentos. ¿Cuál es la diferencia con la manometría de alta resolución? Ya es un equipo más de mayor precisión, ¿no? Es un estudio más rápido y fácil de realizar. Visualiza en forma separada los diferentes segmentos del esófago, ¿no? Eso es la diferencia. Además, si se fijan bien acá en la imagen, la diferencia de la manometría de alta resolución con la manometría convencional es la distancia entre los sensores de presión. Están prácticamente a 1 centímetro o un poco más, ¿no?, de distancia los transductores, ¿no? Entonces, en relación a lo que están separados de 3 a 5 centímetros en la manometría convencional. Tiene 36 canales de registro, no solamente 5. Cada canal presenta 12 sensores de presión distribuidos radial y longitudinalmente. Obtienen la información de 432 puntos a lo largo del esófago. Entonces, por esa razón es más preciso con la manometría de alta resolución, ¿no? Permite obtener un mapa de presión espacial tridimensional durante la deglución, ¿no? Cómo se dibuja el esófago acá a través de estos transductores, ¿ya? Su presentación gráfica se conoce como topografía de la presión esofágica, ¿no? Entonces, vean la diferencia con el equipo anterior y el equipo actual. Por eso actualmente, a veces cuando se requiere un estudio más preciso, tenemos que enviar a los pacientes a gabinetes que tengan este equipo de manometría de alta resolución. Ya deberían de tener los de gastro, pero creo que no lo tienen aún. ¿Qué exámenes más podemos hacer? Entonces, la manometría, ¿para qué nos sirve? Nos sirve como diagnóstico para estos pacientes que tienen estos trastornos motores esofágicos. Muchas veces los motivos de consulta son vagos y inespecíficos, o sea, no sabemos, pacientes que vienen con otro tipo de molestias a veces, por lo tanto, no hay que descartar otras patologías como ser patologías cardíacas, respiratorias, úlcera péptica, trastornos pancreatobiliares,
como causa de estos síntomas que asemejarían a trastornos de la motilidad esofágica, ¿no? No hay que descartar, hay que hacer un examen o anamnesis completo, una historia completa siempre. Prestar atención a los síntomas sistémicos, también hay que hacerlos, de los trastornos de tejido conjuntivo principalmente, como la esclerodermia, ¿no? En estos casos ya el tratamiento quirúrgico probablemente ya no nos sirve y lo podemos provocar unos resultados desastrosos, ¿no? Entonces hay que ver siempre, hacer diagnóstico diferencial con ciertas patologías que pueden asemejar con los trastornos de motilidad esofágica. Otro examen que se solicita y que está a mano de todos nosotros es el esófagograma con bario, ¿no? Vean con qué claridad se dibuja cuando se utiliza bario el esófago, ¿no? Entonces es el esófagograma que nos puede mostrar ciertas alteraciones del esófago, ¿no? Ciertas alteraciones del esófago. Como en este caso, mira, vean aquí podemos ver una hernia, ¿no? Una hernia, acá igualmente otra hernia, ¿no? Diafragmáticas, ¿no? Entonces, este estudio, el esofagograma con bario, es muy importante en patologías esofágicas. Por eso es que nos muestra también que tiene mucha importancia, ¿no? Otro examen que casi siempre se realiza en patologías de esófago, chicos, es la endoscopía alta. Actualmente casi, por lo general, si uno va al gastroenterológico a consultar, pues casi al 100% de los pacientes le solicitan endoscopías altas, ¿no? O cuando hay problemas de gastritis, hasta nosotros solicitamos este estudio, ¿no? ¿Cuándo debe solicitarse estos estudios? Para descartar alteraciones de la mucosa. Se puede visualizar estenosis en ciertos segmentos del esófago para ver hernias hiatales, divertículos esofágicos, esofagitis, inclusive masas de la mucosa en la mucosa esofágica, ¿no? Vale decir, sean benignos o malignos, ya podemos ver a través de la endoscopía alta. Entonces, es el procedimiento, es el equipo que presentan, esto hay en el gastroenterológico o en otras clínicas, ¿no? Entonces, quien lo maneja es el gastroenterólogo. También se puede solicitar tomografía axial computarizada de tórax y abdomen. ¿Esto para qué? Para descartar otro tipo de enfermedades de patologías esofágicas, ¿no? Entonces, entre estos podemos ver tumores extraesofágicas, entonces vecinas al esófago. Entonces, es importante, si hay duda diagnóstica, hacer este tipo de examen. Otro examen que es frecuente realizar para patologías esofágicas es la pH-metría, ¿no? En trastornos de motilidad esofágica, documentado cuando se cree que el resultado de la etapa final de la enfermedad es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, vale decir, del estómago hacia el esófago, se puede solicitar este pH-metría, ¿no? Para ver la acidez a ese nivel del estómago y del esófago para diagnosticar distintas enfermedades, ¿no? Ahí están los equipitos que tienen. Entonces, se hace esto para pacientes que se quieren pH-metría. Bueno, en relación a estos trastornos de la motilidad esofágica, se han clasificado ciertas causas, existen causas primarias y secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos la acalasia, el espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces o martillo neumático, también llamado así,
esfínter esofágico inferior hipertenso, motilidad esofágica ineficaz. Cada uno de estos vamos a describirlos. En relación a las secundarias, es el resultado de la lesión progresiva provocada por trastorno subyacente del colágeno vascular o neuromuscular. Como ejemplo tenemos la esclerodermia, la dermatomiositis, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Chagas, miastenia gravis. En estas patologías hay alteraciones del músculo esofágico, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir describiendo principalmente las causas primarias. Una clasificación de este tipo, bueno, no nos sirve, no es muy útil, dice, para interpretar los resultados manométricos. Obviamente no hay relación con la manometría, ¿no? Entonces, hemos dicho que la manometría es la guía para ayudarnos en el tratamiento inclusive. Se prefiere un enfoque anatómico para clasificar los trastornos de la motilidad esofágica, teniendo en cuenta la afectación del cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Entonces, y esto va a ser en base a la manometría esofágica, ¿no? Que es básica y clave para el tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos alteraciones, ¿ya? Cada una de estas patologías. Y uno de estos cuadros que puede presentar cualquier paciente es el espasmo esofágico difuso, ¿ya? Es un trastorno de hipermotilidad poco conocido, no es tan conocido. Según la clasificación de Chicago, se lo llama espasmo esofágico distal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el esófago es el segmento distal del esófago, por eso, ¿no? Entonces, espasmo esofágico difuso. Se manifiesta de manera similar a la acalasia, ¿no? ¿Por qué? Porque la afección es en el esófago distal. 5 veces menos frecuente, pero, ¿no? Entonces, de alguna manera se asemejaría a la acalasia. Afecta más a mujeres, generalmente con múltiples molestias médicas. Entonces, obviamente el sexo femenino es el que más intervendría mucho lo que es la, las emociones de cada paciente. Y pues las mujeres son las que tienen más problemas de eh, situaciones emocionales un poco más complicadas o difíciles, ¿no? Entonces tienen más preocupaciones, estrés, todo eso, que de alguna manera influiría en la presentación de este cuadro. Aún no se conoce muy bien la causa o la fisiología, ¿no? No es tan clara aún, ¿ya? Es una anomalía motora del cuerpo esofágico, pero más en la parte inferior, en los 2/3 inferiores. Hemos dicho que la zona más afectada es el tercio distal del esófago, ¿no? En ella se va a observar una hipertrofia muscular y una degeneración de las ramas nerviosas del vago. Quizás por eso hay una alteración en una peristalsis normal, ¿no? Las contracciones esofágicas van a ser repetidas o repetitivas, van a ser simultáneas y de gran amplitud, ¿no? Por eso se caracteriza este espasmo esofágico difuso. ¿Cuál es la clínica en estos pacientes? Puede haber dolor torácico, puede haber disfagia o puede haber ambos, ¿no? Entonces, tanto dolor torácico como disfagia. Generalmente estos síntomas están relacionados con las comidas, cuando uno está ingiriendo los alimentos. Puede aparecer durante el ejercicio físico, ¿no? Y asemejarse a la angina de pecho, ¿no? Entonces, estos pacientes se quejan de una opresión en el pecho
que puede irradiarse a la mandíbula, a los brazos y parte superior de la espalda, ¿no? Los síntomas suelen ser más pronunciados en los momentos de mayor estrés emocional, como les he indicado, y generalmente los que mayor sufren son los de sexo femenino, la mayor estrés emocional. Puede haber o no la regurgitación del contenido esofágico, ¿no? Entonces, de saliva principalmente es frecuente, pero no es de flujo ácido. ¿Por qué? Porque no viene desde el estómago, ¿no? Por esa razón, no es un reflujo ácido, ¿ya? El reflujo del estómago que viene hacia el esófago sí es ácido, ¿no? Por eso los pacientes sienten cierto ardor en la boca del estómago. Sin embargo, este reflujo ácido puede agravar los síntomas, si es que hubiese, ¿no? Entonces, asimismo, al igual los líquidos fríos, ¿ya? Otros trastornos gastrointestinales funcionales como el síndrome del intestino irritable y el espasmo pilórico pueden acompañar también a este, ¿no? Entonces, no siempre, pero. Asimismo, otros problemas gastrointestinales como los cálculos biliares, úlcera péptica y las pancreatitis podrían desencadenar este espasmo esofágico difuso. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Hemos dicho que podemos usar como medios de diagnóstico principalmente un esofagograma, ¿no? O sea, vale decir radiológicos o manométricos. El radiológico viene a ser el esofagograma, que aquí tiene ciertas características que nos va a mostrar el esofagograma al esófago. Nos muestra una imagen clásica del esófago en sacacorchos, fíjense, esta imagen en sacacorchos o pseudodivertículos, causada por contracciones terciarias que indica una enfermedad avanzada ya, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, quiere decir que es una enfermedad avanzada. Pueden también observarse un estrechamiento en pico de pájaro en la parte distal del esófago. Fíjense cómo termina en pico de pájaro, ¿no? Termina en una punta de lápiz, ¿no? Entonces, esa es la característica de presentación del espasmo esofágico difuso en el esofagograma. ¿Qué vamos a ver en la manometría esofágica? En la manometría esofágica vamos a encontrar contracciones multipico simultáneas de gran amplitud, mayor a 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y de larga duración, mayor a 2.5 segundos, ¿no? Las contracciones van a ser irregulares, ¿no? Producen después del más del 10% de degluciones acuosas. Generalmente se van a presentar cuando uno deglute agua, ¿no? Son contracciones irregulares. Son contracciones espontáneas y peristaltismo normal intermitente. O sea, el peristaltismo no va a ser como en un paciente normal, va a ser intermitente, ¿ya? La manometría estándar puede no ser suficiente para identificar el esfínter esofágico difuso. Vale decir que la manometría convencional probablemente no nos sirva mucho para el diagnóstico de este cuadro, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que acudir a la manometría de alta resolución. La correlación entre las quejas subjetivas y la evidencia del espasmo, ¿no? En los trazados manométricos también es una evidencia convincente de esta enfermedad, ¿no? Entonces, hay que ver la sintomatología. Si es la sintomatología es evidente, pues se va a presentar también, va a estar en relación con la manometría. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? ¿No? El tratamiento de estos pacientes es el alivio de los síntomas, que puede ser parcial, ¿no? Entonces, se prefiere un tratamiento médico o un tratamiento farmacológico o endoscópico, ¿ya? No tanto así la cirugía. Entonces, en estos pacientes
seguramente va a ser de preferencia un tratamiento médico, ¿no? Entonces, sí o sí hay que evaluar, dice, el estado psiquiátrico de estos pacientes o psicológico si quieren, porque ahora hablar de psiquiátrico es de locos, todos piensan que es de locos, ¿no? Entonces, hay que ver en estos pacientes si presentan depresiones, trastornos psicosomáticos o ansiedad, ¿no? Entonces, sabemos que estos cuadros van a despertar esta patología. Entonces, por esa razón, siempre se va a averiguar si este paciente tiene algún trastorno de estos, como ser su estado emocional, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, hay ciertos pacientes que tienen características bien precisas que, de que su estado emocional no es normal. Vemos pacientes que todos los días van al hospital, ¿no? Los pacientes ya no son normales, o sea, buscan soluciones, aunque más parece ser su problema psicológico, ¿no? Entonces, pero hay pacientes así. Entonces, en estos pacientes seguramente, probablemente vamos a encontrar estos trastornos. El control de estos trastornos y tener la seguridad de que el dolor torácico es de origen esofágico suele ser terapéutico por sí mismo. En caso de disfagia, hay que eliminar la dieta que lo provoca la disfagia, ¿no? Entonces, si hay reflujo, pues se puede utilizar antiácidos, ¿no? Tenemos antiácidos, un sinfín de antiácidos que generalmente los inhibidores de bomba de protones son los más usados. Podemos usar nitratos, ¿no? Podemos usar antagonistas de calcio como la nifedipina, que van a relajar el músculo, ¿ya? Podemos usar sedantes, ¿no? Podemos usar anticolinérgicos que pueden ser eficaces en algunos casos, ¿no? Entonces, se puede usar esos medicamentos. Puede usarse la menta, que va a proporcionar un alivio sintomático temporal, pero estos, ¿no? Y se puede hacer también dilataciones del esófago con bujías de 50 a 60 French, ¿no? Esto lo hacen los gastroenterólogos en el hospital gastroenterológico. Frecuentemente están haciendo dilataciones pacientes que tienen estrecheces del esfínter esofágico. Va a aliviar la disfagia, obviamente, al dilatar, ¿no? Porque estos pacientes generalmente tienen disfagias y tienen una eficacia en 70 a 80%, ¿no? Se puede usar también inyecciones de toxulina botulínica, ¿no ven? O toxina botulínica. Entonces, eh, puede usarse estas inyecciones. ¿Qué va a hacer esta, la toxina botulínica? Lo que hace es provocar parálisis, ¿no ven? Provoca parálisis y de esa manera, pues, tendría resultados, uh, tal vez, quizás buenos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la toxina botulínica. Entonces, provoca parálisis. En último caso, ya que si no resulta con el tratamiento médico, se puede sugerir una cirugía. Pero podría ser beneficiosa o no, porque no es de indicación exacta la cirugía, ¿no? Está indicada en pacientes con dolor torácico incapacitante, en pacientes que tienen disfagia, que no ha respondido al tratamiento médico ni endoscópico, en presencia de divertículo por pulsión del esófago torácico. Bueno, ahí sí, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer en estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico? Una esofagomiotomía larga, o sea, a través de una toracotomía izquierda o una técnica asistida por videolaparoscopía a través del abdomen y del lado izquierdo del tórax. Entonces, se tiene que hacer quirúrgicamente una esofagomiotomía larga. O sea, actualmente casi se hace todo esto por vía laparoscópica nomás, ya no por vía convencional, ¿no? Entonces, nosotros hacemos cardiomiotomías o esofagomiotomías en casos de estrecheces, en casos de acalasia, por ejemplo, ¿no? La manometría esofágica es una herramienta útil para guiar la extensión de la miotomía. Obviamente, esto nos va a ayudar
hasta dónde está afectado, hasta qué segmento está afectado esta patología, ¿no? Entonces, para eso es importante. Algunos cirujanos defienden la extensión de la miotomía hacia arriba hasta la entrada torácica, dice. Entonces, por eso hablamos de una miotomía larga, cardiomiotomía larga, ¿no? La mayoría están de acuerdo en la extensión proximal debe ser lo bastante alta para abarcar toda la longitud de la motilidad anormal, como se determina mediante mediciones manométricas. Distalmente, la miotomía se extiende hacia abajo hasta el esfínter esofágico inferior, pero la necesidad de incluir el estómago no se ha acordado de manera uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cardiomiotomía o la miotomía longitudinal del esófago puede ser desde el esfínter esofágico inferior hasta la parte proximal del esófago, ¿no? Por eso llaman miotomía larga. Más allá les vamos a explicar en qué consiste esta miotomía larga, ¿no? Además, para evitar reflujo gastroesofágico, se puede acompañar de lo que se llama fundoplicatura de Dor para una protección al reflujo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en estos pacientes en caso de que amerite cirugía. Entonces, los resultados de la esofagomiotomía larga, ¿no? Son variables, pero se ha observado alivio hasta un 80%. O sea, tampoco en el 100% de los pacientes, ¿no? Entonces, es una opción, sí, pero no es una opción de primera elección, la cirugía. Entonces, primero siempre el tratamiento médico. Entonces, esta es la funduplicatura de Dor de 180 grados, ¿no? Lo que hace que envuelve parte del estómago hacia el esófago para evitar el reflujo gastroesofágico. Esto generalmente lo hacemos por vía laparoscópica. Otra patología, otra patología que sigue a estos alteraciones esofágicas es el esófago en cascanueces o martillo neumático, ¿no? Esto aparece a final de las décadas de los 70, igual como una entidad distinta, y en la clasificación de Chicago se denomina esófago hipercontráctil. Vale decir que la contractilidad del esófago es excesivamente elevada, ¿no? Entonces, es un esófago con peristaltismo hipertenso y contracciones peristálticas de gran amplitud. Eso sería la característica en estas situaciones. Vemos que la diferencia con el otro cuadro que hemos descrito es que hay dificultad de paso de los alimentos hacia el estómago por las alteraciones que existen principalmente en el esófago distal en espasmo esofágico difuso. En este caso no, en este caso existe un peristaltismo muy hipertenso y contracciones peristálticas de gran amplitud, ¿no? Entonces, el peristaltismo está totalmente desordenado, si se quiere decir, ¿no? Gracias a un peristaltismo que tenemos nosotros desde el inicio del esófago, vamos a deglutir todos los alimentos. Pero si hay alguna dificultad, alteración en la contracción, probablemente vamos a tener dificultades a que el alimento pase normalmente hacia el estómago. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Se observa principalmente en pacientes de todas las edades, podemos ver. Afecta por igual a los dos sexos, no como en el anterior, que afecta más al sexo femenino, ¿no? Es más frecuente en todos los trastornos de hipermotilidad esofágica, ¿no? Como el espasmo esofágico difuso, no se conoce bien el proceso fisiopatológico. Al igual que en el anterior cuadro, o sea, tampoco se conoce bien cuál es el mecanismo por qué se produce este cuadro, ¿no? Principalmente se asocia, dice, a hipertrofia muscular, que produce contracciones esofágicas de gran amplitud. Sería la causa, ¿no? Entonces, la hipertrofia muscular podría causar estas contracciones
de gran amplitud. Es más doloroso que de todos los trastornos de la motilidad esofágica. Se presenta en forma parecida a los pacientes con espasmo esofágico difuso, ¿no? ¿Cuál es la clínica? La clínica es un dolor torácico, presentan dolor torácico, pueden presentar disfagia, pueden presentar odinofagia, puede haber regurgitación y reflujo, que son infrecuentes, pero no es tanto. ¿Qué va a mostrar el esofagograma? Va a mostrar, nos va a revelar una o no alguna anomalía dependiendo de lo bien que se porte el esófago durante la exploración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podría mostrarnos alguna alteración o no mostrarnos en estos casos, porque hay, como se caracteriza por una hipercontractilidad, entonces no siempre se va a manifestar. En este caso, mira, vean como un rosario, aparente un pequeño rosario, ¿no? Muestra las contracciones que presenta en el esofagograma. ¿Qué va a mostrarnos en la manometría de alta resolución? Va a mostrarnos, dice que como queja sugestiva de dolor torácica con al menos una deglución. O sea, cuando uno tiene una deglución ya puede manifestarse con la manometría de alta resolución, ¿no? Muestra una integral contráctil distal mayor a 8.000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro, ¿no? O sea, vale decir con contracciones individuales o multipico, ¿no? La presión del esfínter esofágico inferior normal se produce relajación con cada deglución acuosa, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? El tratamiento es igual que en el anterior, podemos usar antagonistas de calcio como la nifedipina, nitratos, antiespasmódicos, ¿no? Hay un sinfín de antiespasmódicos que ustedes ya conocen, pueden ofrecer alivio temporal durante los espasmos agudos. Se puede usar dilataciones temporalmente, ¿no? Puede hacer dilataciones esofágicas, ¿ya? Pueden tener factores desencadenantes como ser la cafeína, el frío y alimentos calientes. En estos casos hay que evitar este tipo de alimentos, ¿no? La cirugía obviamente no tiene utilidad, es dudosa y no me animaría, y no se animaría yo creo nadie operarlos a estos pacientes porque no vamos a poder resolver, ¿no? Porque la característica en esta patología es la hipercontractilidad del muscular del esófago. Eso es, chicos. Hasta ahí quedaremos para después empezar. Valerie, te vas a anotar dónde vamos a quedar. Vamos a quedar en estos trastornos de la motilidad del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces quedaremos, empezamos el 22 después de su vacación. ¿Les parece?